Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en 2 Corintios capítulo 8 y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. 2 Corinthians chapter 8, verse 1, and we will be reading through verse 9. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 through 9. 2 Corintios capítulo 8, verso del 1 al 9. Amén. 2 Corintios capítulo 8, verso del 1 al 9. ¿Todos lo tienen, hermanos? Escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo hubiéramos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegares a ser ricos. Oremos, hermanos. Let's pray. Heavenly Father, we worship you today in Jesus' name, because you are our only God, our only Savior. You are from eternity to eternity. There is no one like you, O Lord, in heaven or in earth. We worship you for your goodness and grace in Christ Jesus. We worship you, O Lord, for your patience to us. We worship you, O Lord, because during this week that just finished yesterday, you provide for our needs. You sustain our life. And for that we are grateful, and we come to you today, O Lord, to worship you. As we study your word today, I ask you, Heavenly Father, that your Holy Spirit enlighten our mind, that we can understand your word. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que mientras estudiamos tu palabra, tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para que podamos entenderla, Señor. Señor, yo ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo obre en nuestra voluntad para que podamos, Señor, someternos a tu palabra. Padre Celestial, te suplico que mientras estudiamos la Escritura hoy, Señor, tú guardes nuestro corazón de adoptar una posición, Señor, de defensa, Señor, y tratemos de justificar, Dios mío, nuestra rebeldía, nuestro pecado, Señor, sino que podamos someternos, oh Dios, humildemente a la instrucción de tu palabra. Señor, mira la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Yo ruego por ellos. Señor, yo ruego que tú bendigas sus almas en este día, que tú los bendigas en el conocimiento tuyo. Señor, que mientras estudiamos, tú abras sus ojos para que ellos puedan conocerte más, Señor. Padre, tú sabes que cada uno de nosotros venimos con diferentes preocupaciones. Yo ruego, Dios mío, que tú tomes nuestras preocupaciones en tus manos, de manera que nada ni nadie, oh Dios,
pueda impedir que podamos, Señor, aprender de ti en este día. Padre, mira a los hermanos que no han llegado. Señor, yo te ruego que tú seas con ellos, mueve sus corazones a congregarse en tu casa para escuchar tu palabra. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que aquellos que están débiles, tú, Señor, oh Dios, los fortalezca en la fe. Aquellos, Señor, que sus corazones se han endurecido, yo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú, oh Dios, por amor a tu nombre, Señor, y por amor a ellos, Dios mío, tú traigas disciplina a su vida, Señor, para que ellos puedan, Dios mío, volver a participar de tu santidad, como lo dice tu palabra, Señor. Padre, estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Señor, esta semana, oh Señor amado, esta semana que acaba de terminar ha sido larga para muchos de nosotros. Señor, hemos pasado por diferentes pruebas, Señor, y hoy venimos delante de ti suplicándote que tú refresques nuestras almas, que tú, Señor, sanes nuestros corazones, que tú impartas gracia a nuestras vidas por medio de tu palabra. Señor, este es el clamor de nuestros corazones hoy. Te necesitamos. Necesitamos que tú nos alimentes de ti. Feed our soul, O Lord, this morning with your word. Oh Lord, I ask you that you prepare our heart to receive your word today, here in the Sunday school, but also during the worship service. This is the cry of our soul. We need you, oh Lord. Feed our soul with Christ this morning. In Jesus' name, amen. Amados hermanos, en esta mañana vamos a terminar con nuestro estudio bíblico acerca de las ofrendas y los diezmos. Today, this morning, we will finish our Bible study about the offering and tithe, what the Bible teach about it. And next week, next Sunday, our brother Martin will start his Sunday school class. So if you don't have the book, I want you to think about this. If you don't have the book for the regular Sunday school class, please let me know before you go to your home today, so we can order your book for next week. Hermanos, si usted no tiene el libro para la clase que viene, que va a comenzar el hermano Martín el domingo, por favor déjeme saber antes que usted se vaya hoy, para que podamos hermano ordenarlo para el próximo domingo. Amén, hermanos. So, si usted no tiene el libro, hermano, le va a ser muy difícil seguir la clase, y el libro le permite también hacer notas. So, si usted no lo tiene, véame, y se lo vamos a ordenar para el próximo domingo. So, hermanos, vamos a ver hoy, vamos a continuar con qué es lo que dice el Nuevo Testamento acerca de las ofrendas y los diezmos. Y hoy vamos a estar enfocados específicamente en el propósito de Dios para las ofrendas. Today we will consider the purpose of God for offering and tithing. Why the Lord teaches us and command us to give to Him during the worship service. We learn from the Old Testament, and I want to repeat this morning. Quiero repetir esto esta mañana. We learn from the Old Testament that one of the purposes of God for us to give to Him is what? ¿Cuál es el propósito del Antiguo Testamento? Josué, es el que no tiene ningún color. 1, 2, 3. Perdón. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cuál es el propósito, hermanos, que nosotros aprendimos en el Antiguo Testamento para las ofrendas y los diezmos? Adoración, pero hay un texto
que dice claramente que uno de los propósitos por el cual Dios mandaba a su pueblo en el Antiguo Testamento era para enseñarnos ¿a qué? A temer a Dios. Y en ese enseñarnos a temer a Dios está incluido el hecho de que cuando nosotros ofrendamos, nosotros no solamente estamos adorando a Dios, sino también que es un acto de reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de Dios. Y es un acto de reconocimiento de que nuestra vida depende de la providencia y bondad de Dios. One of the purposes of God in the Old Testament for the offering when He commanded to His people to offer Him and to tithe is to teach His people to fear the Lord. So in what sense when we offering and give our tithe to the Lord teach us to fear the Lord? That when we offer to God, when we give our offering or tithe to the Lord, we are not only worshiping Him, but also it's an act of recognition that everything we have proceeds from the Lord. ¿Da me dicen, hermano? ¿No entienden? And it's an act of recognition that my life here depends 100% of the providence of God. In that sense, give or offering to the Lord teach us to fear the Lord. Amén, hermanos. So, en ese sentido es que nos enseña. So, hoy vamos a ver otros a propósito en el Nuevo Testamento para las ofrendas. La Biblia dice, hermano, nos enseña que uno de los propósitos para ofrendar, por el cual Dios nos manda ofrendar, es suplir las necesidades de los hermanos. Este es uno de los propósitos por el cual Dios nos manda a ofrendar en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Hechos capítulo 2, 44 al 45. One of the purposes of God for the offering in the New Testament to supply for the need of our brothers and sisters. I want you to open your Bible in Acts chapter 2, verse 44 to 45. Hechos capítulo 2, verso 44 al 45. ¿Todos lo tienen, hermanos? Acts chapter 2, verse 44 through 45. Hermana Diego, ¿lo pudiera leer, hermano? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Hermanos, what do we learn from this verse of the Bible? ¿Qué aprendemos de estos versos de la Escritura? Lo que dice ahí. Lo que dice ahí. Estaban dando para suplir y ayudar a los... Suplir y ayudar a las necesidades, para suplir y ayudar a las necesidades de los santos. Ahora yo quiero, mira el verso 44 nuevamente. Todos los que habían creído, estaban como juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Yo quiero hacer un énfasis en estos versículos porque hay varias verdades aquí que debemos de considerar. Lo primero que quiero decirles, hermanos, es que cuando nosotros leemos este texto, nosotros tenemos que entender que este texto, estos versículos, como el libro de Hechos en su totalidad, es un libro descriptivo. ¿Qué significa eso?
que el Espíritu Santo está describiendo para nosotros cómo la iglesia del primer siglo funcionaba. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque cuando leemos este texto no podemos pensar que, Dios nos está mandando ahora a que vendamos todos nuestros bienes y los repartamos entre los hermanos de la iglesia. Esta era la manera en que ellos practicaban sus ofrendas, sus diezmos, era la manera en que ellos tenían en aquel tiempo de cuidarse unos a otros. Y esa manera ha cambiado en la medida que los tiempos han cambiado también. Este texto no es prescriptivo, es descriptivo. Pero hay unos principios en el pasaje que sí son prescriptivos, que son aplicables para todos los tiempos, en todos los lugares. Yo quiero que tú mires esto conmigo. Dice el verso 44, Luke 44 again. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. ¿Qué nos enseña eso de la iglesia primitiva? La iglesia permaneció unida, vivía juntos. La iglesia del primer siglo, the church of the first century, was a church that lived. The church was united. There was unity in the church. And I want you to see the text. What was the source of that unity? I want you to see that in the text. What is the source of that unity? Ellos creían. Esto es muy importante porque cuando nosotros pensamos en la unidad de la iglesia, nosotros pensamos, hermano, que la unidad de la iglesia simplemente es que no estamos divididos, o que no tenemos problemas, o que todos pensamos de la misma manera. Y muchas veces tenemos que entender que esa puede ser una expresión de la unidad de la iglesia, que no tengamos problemas, sino que nos mantengamos enfocados en una misma dirección a pesar de los problemas y las disagreements que podamos tener. ¿Sí me puedes entender, hermano? Ahora, ese tipo de unidad solamente surge ¿de dónde? De la fe. Es imposible mantenernos unidos como iglesia si lo que nos une no es la fe. A una iglesia, cuando se mantiene unida y lo que la fuente de unidad no es Jesucristo, esa iglesia deja de ser iglesia para hacer ¿qué cosa? Un club social. Si nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia, yo quiero, porque este es el fundamento, hermano, de por qué nosotros ofrendamos y diezmamos. Si nosotros como iglesia lo que nos une es nuestra cultura, o lo que nos une es el entretenimiento, o lo que nos une es las obras sociales, nosotros dejamos de ser ¿qué cosa? Iglesia. Dejamos de ser iglesia para venir a ser un club social o venir a hacer cualquier otra organización secular, porque nos une cualquier cosa menos la adoración a Cristo, el servicio a Cristo, el amor a Cristo. Por eso Juan, cuando Juan escribe su carta, Juan dice, vamos a ir a ese texto, pon un paréntesis ahí, hermano. Mira, primera de Juan, capítulo 1. Aquí tenemos capítulo 3, pero ese texto apúntalo, no lo vamos a leer. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 1. First John, chapter 1. Amén. Y mira lo que dice, hermano, el pasaje. Dice el verso 1 al verso 3. Verse 1 to verse 3. First John chapter 1 verse 1 to 3. The scriptures say this way. La Biblia dice de esta manera: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado en nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio
y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De quién está hablando aquí, hermano? De Cristo. Lo que existía desde el principio. Y si usted ha leído el Evangelio de Juan, usted va a ver que es prácticamente lo mismo que con la misma manera con la que comienza el Evangelio de Juan, presentando la preexistencia del Verbo, que es Cristo. Y dice, hermano, el verso 3, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros. Y míralo cómo termina el texto. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta que la unidad de la iglesia surge ¿de dónde? De la fe en Cristo. Está fundamentada, enraizada en la persona de Jesucristo. Hermano, pero vaya más adelantito en el 6, lo dice también muy claro, porque dice, bueno, estoy leyendo en inglés, dice, so we are lying if we say that we have fellowship with God, but go on living in spiritual darkness, we're not practicing the truth. Amén. Exactamente, la comunión con Dios, hermano, afecta la manera en que nosotros vivimos. Pero la fuente de unidad de la iglesia, ¿de lo que es? La fe. Ahora vamos a volver a Hechos. Let's go back to Acts chapter 2. Vamos a volver a Hechos capítulo 2. Amén. Mira lo que dice, hermano, el versículo 44. Nuevamente. Verse 44. Acts chapter 2, verse 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían ¿con quién? Con todos. Mira, hermano, un principio que hay aquí en este pasaje. Cuando dice el verso 25 que lo compartían con todos, ¿a quién describe la palabra todos? ¿Quién eran todos? Los creyentes. Los que formaban parte de la iglesia. ¿Por qué esto es importante? Porque esto marca el patrón del ministerio de generosidad, hermano, de la iglesia. Cuando la iglesia ayuda, va a ayudar a los necesitados. La prioridad de la iglesia, ¿quién es? La iglesia. Y luego podemos ayudar a los que no son de la iglesia. Pero primero tenemos que ver que en la iglesia no haya ningún necesitado o algún hermano que vive en necesidad. Y por último, hermano, dice el texto que lo compartían con todo según la necesidad de cada uno. Y eso habla de que la iglesia debe ser, a la hora de distribuir los fondos de la iglesia para ayudar a los hermanos, tenemos que hacerlo de una manera justa y debemos hacerlo, hermano, ser buenos administradores de los bienes que Dios nos da. También implica que los hermanos le decían a la iglesia si tenían necesidad. Exactamente, los hermanos compartían con la iglesia. Hermanos, tenemos una necesidad. Ahora bien, hermanos, antes de pasar por el próximo punto, I want to highlight this truth. Today, in our society, in this country, when people have needs, material needs, they need food or they need money to pay their bills, where do they go? Today. When people have needs, where do they go? The government. The government has taken over part of the ministry of the church of supply for the need of people. And the sad thing is that sometimes in the church, when we know a brother or a sister, a family, that they have needs, our first option is, go to the government, apply for food stamp, apply for the help that the government offered to the people in need.
And that should not be the practice of the church. When we know that we have a brother, a family in need, we have to refer that family to the church. Even, taking in consideration that our priority is our brother and sister, but if we know a family that is not a Christian and in need, the church has the responsibility to help the people in need. When Jesus was in his early ministry, cuando el Señor estaba en su ministerio terrenal, there were two things that Jesus did. And the Bible says clearly. What are these two things? What was the focus of Jesus in his early ministry? Love your neighbor. ¿Cómo? Love your neighbors. He loved his neighbor, but how he showed that love. ¿Cómo él mostró ese amor? He did himself. Él se dio a sí mismo. He preached the gospel. He preached the gospel. And he fed the hungry. He fed the hungry and healed the sick. So he took care of the spiritual need and the natural. And exactly, he cared for taking care of the spiritual needs and from the physical needs of people. And that should mark the parents of the ministry of the church. Eso debe marcar el patrón del ministerio de la iglesia de Cristo. Nosotros debemos dar generosamente porque tenemos la necesidad, hermanos, el dinero de la iglesia no solamente es para pagar los biles de la iglesia. Si nosotros pensamos, necesitamos ofrendar para mantener las puertas de la iglesia abiertas, para poder pagar nuestros biles, aunque obviamente nosotros usamos el dinero, parte del uso de la ofrenda es para pagar los biles de la iglesia y para suplir las necesidades de la iglesia, ese no es el propósito fundamental. La iglesia debe de dar generosamente porque tenemos la responsabilidad delante de Dios de ayudar a nuestros hermanos en necesidad y de ayudar a la comunidad también. ¿Sí lo puede ver, hermano? No es acerca de nosotros, es acerca del extendimiento del reino de Dios, hermano, en Dallas y en otras partes del mundo. Hermanos, Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil en veces cuando damos lo que pensamos que es el diezmo y en veces sabiendo bien que la iglesia está en una etapa de crisis y viene una necesidad de dar o algo así porque decimos, pues yo ya llegué a la iglesia? ¿Eso viene del corazón o qué es? Es un problema del corazón, hermano. Es un problema de la dureza de nuestros corazones. Es una señal, ¿no? Cuando nosotros respondemos de esa manera, es una señal de que estamos centrados más en nosotros que en nuestro prójimo. Hemos dejado de amar. Nuestro amor por el prójimo se ha debilitado y ahora lo más importante venimos a hacer ¿qué cosa? Nosotros. Y porque vemos el diezmo y la ofrenda como una responsabilidad más, no un acto de adoración. Es como, por ejemplo, vemos la ofrenda como, ya yo ofrendé 10 meses, ya yo pagué mi cuota. Como el pago de un club. Y todo eso porque no entendemos, hermano, que es una obra de gracia. Y hay un principio en la Escritura que dice, de gracia recibiste, da como de gracia. Y eso aplica para diferentes áreas de nuestra vida, incluyendo la ofrenda. Por eso, hermano, es que hemos estado leyendo, 2 Corintios, capítulo 8. Quiero terminar en los últimos minutos de esta clase volviendo a ese pasaje, porque hay algunos principios espirituales que responden con mucha claridad a la pregunta de la hermana Yani, con mucha más claridad de lo que yo lo he hecho en esta mañana. Hermano. Retomando lo que ella dice, si el modelo del principio de la primera iglesia o de la iglesia primitiva, ¿dónde se trastornó o dónde ha sido trastornado
¿En qué punto ha sido trastornado lo que este principio que estamos viendo aquí en el 44 y 45? Porque si ese era el modelo de aquella época, ¿por qué lo hemos cambiado? Muy bien, Martín asked the question, is the model of the ministry of the church of the first century was, like Act chapter 2 verse 44 say, at what point we start to lose that model and why we don't practice it in that way. And I think lo que pasó, hermano, lo que ha pasado, la razón fundamental por la que ha pasado eso, que hemos perdido, es que progresivamente y a lo largo del tiempo, a medida que el tiempo ha pasado, la iglesia ha desarrollado sus ministerios informados más por la cultura circundante que por la escritura. Cuando la iglesia es informada y deja el concepto bíblico y la instrucción bíblica y adopta la instrucción de la cultura, vamos a ir perdiendo no solamente nuestro propósito como iglesia, sino también, perdemos el propósito como iglesia porque vamos ignorando la dirección divina para la iglesia. A medida que ha pasado el tiempo, la iglesia, y especialmente, por ejemplo, vamos a pensar en la iglesia de aquí de Estados Unidos. Nosotros vivimos en una sociedad ¿de qué? De consumo. Y la sociedad, muchas veces, hermano, cuando usted ve comerciales, nosotros muchas veces, y esto es una buena pregunta, nosotros muchas veces, hermano, invertimos nuestro dinero, nosotros damos, o la manera en que usamos nuestro dinero está más informada por comerciales que por lo que dice la Biblia. The way that we invest our money, the way that we use our money, most of the time is informed more for the TV commercials than for what the Bible teaches. Because the TV commercial teaches what? To get what you want. You need this. If you don't get it, you're not successful. Exacto. If you don't get it, you are not successful. Tú necesitas esto. Tú necesitas la casa más grande. Tú necesitas el televisor más grande. Tú necesitas el teléfono más grande. Tú necesitas... Y todo lo que vemos en el televisor va informando la manera en que nosotros vivimos, la manera en que nosotros usamos dinero, porque desafortunadamente también pasamos más tiempo en el televisor que en la escritura. Exacto. We are being discipled more by the culture, by the TV, than for the scripture. And that is why we have been losing this pattern of ministry in the church. Hay algunos cambios que fueron orgánicos, porque ellos dejaron de practicar esto exactamente así por la persecución. Pero sin embargo vemos que siguieron dando sacrificialmente cuando los hermanos de Macedonia enviaron la ofrenda a Jerusalén, no de lo que les sobraba, sino de lo que no tenían. Es decir, ellos siguieron cuidando por el sostenimiento de los santos, aunque ya no podían hacerlo de la misma manera porque estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos no tenían propiedades que vender ya. Exacto. Sin embargo, por eso le decía, el modelo que vemos en Hechos es descriptivo, no es prescriptivo, porque ese modelo va a ir cambiando a medida que los tiempos cambian, pero lo que no puede cambiar es que la iglesia cuide de sus necesitados y que ministre para las necesidades también de aquellos que no son cristianos, según lo que Dios ha provisto. Hermano, déjeme decirle algo. Tomando en consideración esto, cuando la iglesia deja de ofrendar y diezmar, o cuando la iglesia ofrenda y diezma solamente para cubrir los biles de la iglesia, nosotros paulatinamente la iglesia deja de cumplir su propósito en la comunidad. Y ahora yo te pregunto, y este ejemplo lo pone la Biblia, ¿cuántos de ustedes usan sal para cocinar? Todos, la mayoría, ¿verdad?
Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada. Hay que botarla. Lo mismo pasa con la iglesia. Si la iglesia pierde su razón de ser en la comunidad, ¿para qué sirve la iglesia? Para nada. Puede tener muchos programas, puede tener un edificio muy grande, puede tener lo que sea. Si la iglesia no cumple su propósito en la sociedad, la iglesia no sirve, no sirve para nada. Porque no está cumpliendo el propósito por el cual fue diseñada por Dios, que es la proclamación del Evangelio y ayudar para las necesidades de los santos y para ministrar a la comunidad. Hermanos, cuando nosotros dejamos de ofrendar, cuando un cristiano, y yo quiero que ustedes escuchen esto claramente, cuando un cristiano deja de ofrendar voluntariamente, lo que está diciendo es, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué está diciendo? Cuando un cristiano deja de ofrendar voluntariamente, porque dice, no quiero, o no es intencional en eso, ¿es una señal de qué? Pues que no le importa. No le importa. Es una señal de su falta de amor por Dios y su falta de amor por el prójimo. ¿En qué sentido una falta de amor por Dios? En el sentido, hermanos, de que cuando nosotros ofrendamos, dejamos de ofrendar, yo estoy limitando a la iglesia local para que la iglesia local pueda continuar predicando el Evangelio. Cuando la iglesia no tiene recursos para comprar Biblias, cuando la iglesia no tiene recursos para comprar materiales para hacer discipulado, nosotros estamos cortando los brazos de la iglesia que nos permiten alcanzar la comunidad. Cuando no podemos ayudar a los necesitados, hermanos, estamos limitando el ministerio de la iglesia. Y a ese punto lo que necesitamos es que Dios en su providencia renueve su amor por nosotros, por Él, y que renueve nuestro amor por nuestros hermanos. ¿Se lo puede ver, hermano? Ahora, quiero rápidamente, hermano, ver otro... bueno, este texto, apúntalo en su nota, hermano. Matthew chapter 25, 31 to 40. Write it in your notes. We will not read it today, but apúntalo en su nota, hermano. Lo otro, hermano, otro propósito es suplir las necesidades de los obreros cristianos. 1 Timoteo, capítulo 5, versos 17 al 18. 1 Timothy chapter 5, verse 17 through 18. 1 Timoteo, 1 Timothy chapter 5, verse 17 through 18. First Timothy chapter 5, verse 17 through 18. 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 al 18. ¿Lo tienen todos, hermano? Sí, dice, los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Amén. Fíjate cómo dice la Escritura, hermano. Los ancianos, the elders who rule well, are to be considered worthy of double honor, especially those who work at preaching and teaching. What is the Bible teaching here, hermanos, brothers? ¿Qué es lo que está enseñando la Biblia aquí en este versículo? ¿Quiénes son los ancianos? Who are the elders? Los pastores. Dice, la instrucción del Espíritu de Dios a través de Pablo a Timoteo es que a la iglesia, los pastores que gobiernan bien. ¿Quiénes son los pastores que gobiernan bien, hermano? Who are the elders who rule well the church? The elders
that are faithful to the word of God. The elders that rule the church according to the scriptures. When the church has elders that rule the church, the ministry of the church, according to the scripture, that is the gift of God to the church. Especially when we live time that the false teachers abound in the evangelical world. So the Bible says the elders that rule well are to be considered worthy of double honor. Y dice el texto, hermano, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Amados hermanos, y yo quiero que tú notes el texto, la palabra trabajan. Porque el ministerio de enseñanza de la iglesia, hermano, el ministerio de predicación es un ministerio que requiere, ¿qué cosa? Trabajo. Requiere dedicación. Requiere esfuerzo. Cuando los pastores gobiernan bien la iglesia y dirigen bien la iglesia, acorde a la escritura, y predican bien en la congregación, predican fielmente la palabra de Dios, eso requiere, ¿qué cosa? Trabajo, dedicación, esfuerzo. Los pastores, hermanos, no reciben el mensaje overnight. Preachers do not receive the message from God overnight. Preachers don't pray and ask the Lord, Lord, tell me what do you want me to say to the church tomorrow? And overnight, the Lord appear in a dream and say, I want you to say this and this and this to the church. Or the Lord don't say, preaching don't happen that way. Preaching don't happen like that. Oh, Lord, what should I say to your church tomorrow? Señor, ¿qué debo decir a la iglesia mañana? And the Lord said to the preacher, appear to the preacher and say, oh, don't worry. Go to the pulpit. And in that moment, the Holy Spirit is going to guide you to say what I want you to say. That is not how preaching and teaching work. The pastor needs to pray. The pastor needs to dedicate time to pray. And have to dedicate time to study the Bible. And that takes, brother and sisters, for you to have an idea, a regular pastor spends around 20 to 40 hours for a week, every week, to study the Word of God and to preach Sunday morning. Only one sermon. When the pastor don't have, that is why, eso porque Pablo dice que los que se dedican a enseñar tienen que ser considerados como dignos de doble honor. La iglesia tiene que suplir para las necesidades de ellos, porque esos hermanos se dedican a estudiar, a buscar el rostro de Dios para poder proclamar fielmente a Dios, a la congregación, el mensaje de Dios. Cuando el pastor no tiene tiempo para estudiar la Biblia, hermano, cuando los elders no tienen tiempo para estudiar la Biblia, ¿cuál va a ser el resultado de eso? When the elders don't have time to study the Bible because they have to do many other things or work outside the church, la iglesia va a sufrir, porque the church will suffer. Because the pastor don't have time to prepare. When the pastor comes to the pulpit, he will not say what the Bible says, because he don't have time to prepare. And that will affect the church, and that will affect the pastor, that will affect the family, the pastoral family, and that will affect your soul, because you will be not feeded by the Word of God. ¿Sí me entienden, hermano? Es por eso que la iglesia necesita tener en consideración esto. Pero cuando los obreros cristianos, when the Christian workers, the elders of the church don't have time, because they have to
to do other labor, that will affect the ability to minister the church, not only to preaching but to teaching. So that is one of the two purposes of the Bible for the gift and offering. Supply the need of the saints, suplir la necesidad de los santos, y para otra, supply the need of the Christian workers. Now, brother and sister, I want to finish today with the right motivation to offer, to give an offering to the Lord and of that. Ok, la otra, hermano, es que es tanto contenido que no nos da tiempo para cubrirlo todo en la clase de hoy, pero ya de esto hemos hablado. O sea, otra de las propósitos de la ofrenda, ¿cuál es? Suplir la necesidad de los pobres, ya eso lo vimos. So, let's see today la motivación bíblica para ofrendar. I want to finish today talking about the biblical motivation to give or offering to the Lord. This man here in the screen se llama, este hombre que está en pantalla se llama Cash Luna. ¿Cuántos conocen a Cash Luna? Cash Luna es un falso profeta. Cash Luna is a false teacher. And he said this way: la clave para caminar bajo bendición está en el diezmo y la clave para la abundancia está en la ofrenda. Por lo tanto, debes ofrendar más de lo que diezmas, porque eso es lo que Dios multiplicará. Cuando diezmas, escucha bien, cuando diezmas te garantizas bendición, y cuando ofrendas te garantizas abundancia. ¿Qué ustedes creen de eso, hermano? Es opinión. Es su opinión. Eso no es lo que la Biblia dice. Eso es tratar el diezmo y la ofrenda como si fuera una lámpara mágica que tú manipulas para que salga lo que es deseo que tú quieres. Okay, I want to say this in English. This false teacher, Pastor Luna, say the key to work in blessing is in the tithe. If you tithe, you will that will guarantee that you work in blessing before the Lord. And if you offer, if you give more than you tithe, you guarantee that you will live in abundance. You will have abundance. So for this false teacher, the right motivation to give or offering to the Lord is living in abundance, work in blessing. And that is not a biblical motivation to offer, to give or offering. We don't give to live in abundance. We don't give to the Lord for Him to bless me, bless my life. We give to the Lord, we offer or tithe and offering because we have been blessed by God already. Amen. Because we have been blessed in Christ Jesus with all heavenly blessing, with all spiritual blessing. Amen, hermano. Amen. So that is not the right motivation. There is other false teacher. Se me fue el nombre de esta persona. Guillermo Maldonado. Muy popular entre los cristianos, pero es un lobo vestido de oveja. Y él dice, cuando estás usando el principio de diezmar y ofrendar, tú estás protegido por Dios. En medio del caos, tú saldrás libre. Sé libre de la maldición de deuda o de la deuda. So, acorde a este hombre, el principio de diezmar, la motivación para diezmar y ofrendar, ¿qué cosa es? Que Dios te proteja y que no tengas deuda. Esa no es la motivación bíblica para ofrendar. Una vez más, nosotros ofrendamos y diezmamos porque en Cristo ya hemos sido bendecidos y en Cristo, hermano,
tú no necesitas ofrendar para que Dios te proteja. En Cristo tú estás seguro. En Cristo tú estás protegido. Tú no necesitas dar para que Dios guarde tu vida. El Salmo 121 dice, el Señor guardará nuestra alma. Y muchas veces la razón por la cual estamos en deuda no es porque Dios no provee, sino porque nosotros no somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Hermano. Hermano, una indicación empieza la palabra décimo, viene siendo en el capítulo 14 de Génesis. ¿La palabra qué? La palabra del décimo. Del diezmo, ajá. Porque el rey, Chelsea, de Salem, brought forth wine, bread and wine, and he was the priest of the Most High. And he blessed him and said, I think he blessed Abraham. Estaba blessing Abraham, ¿verdad? Ajá. He said, blessed be Abraham, the Most High God, possessor of heaven and earth, and blessed be the Most High God, which hath delivered the enemies into their hand, and he gave him tithes of the fall. Le dio décimo de todo lo que había recogido, ¿verdad? Sí. Abraham. Ok, esa es la primera indicación de En la Biblia, sí. la Biblia, ¿verdad? Así es, hermano. Okay. Sí. Hermanos, quiero terminar. Vamos a, deme 2 minutos solamente. Quiero que volvamos a 2 Corintios capítulo 8. Let's go back to 2 Corinthians chapter 8. Amén. Todos lo tienen. 2 Corinthians chapter 8. Hermanos, en este pasaje de la Escritura voy a ir en 2 minutos. Voy a resaltar los principios que aparecen aquí que mueven, que describen la motivación por la cual debemos ofrendar y diezmar. Y a la vez responden también la pregunta de la hermana Yani. Cuando estos principios faltan, we will lose our motivation to give our offering to the Lord. 2 Corinthians chapter 8. Mira lo que dice, hermano. Ahora, hermanos, verse 1. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda, no quiero que pierda de vista esta palabra, su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Primer principio que quiero que veas en esta mañana, en este texto: dar con liberalidad, ser generosos al Señor es una obra de la gracia de Dios en la vida de su pueblo. Give to the Lord with generosity, with a generous heart, is an evidence, is a result, the fruit of the grace of God in your life. Let's continue. Dice el verso 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más de sus posibilidades dieron, ¿cómo? De su propia voluntad. El segundo principio que vemos aquí, hermano, es que cuando nosotros ofrendamos debemos hacerlo como dice Pablo también en 2 Corintios, no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú ofrendas a Dios no debes hacerlo porque te sientes obligado a ofrendar. When you give to the Lord, you should not do that because you feel obligated to do so. It's evidence of the grace of God in your life, and as a result you will give voluntarily. You will give not for obligation, freely, with a generous heart, because the grace of God has been working in your life. Let's continue. Y esto, verso 5. Verso 4, verso 4. Suplicándonos. No quiero que pierda eso. Suplicándonos que con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Give to the
Lord is what? A privilege. Offering to the Lord is a privilege. Y mira, hermano, bueno, quiero, como se nos fue el tiempo, hermano, quiero que te leas ese capítulo en tu casa hasta el verso 9. Pero he querido resaltar lo más fundamental de estos versículos. Léelo en tu casa y ora para que Dios te ayude a ofrendar acorde a lo que vemos en este pasaje. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tu instrucción ha sido clara para nosotros. Yo te ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tú apliques tu palabra en nuestros corazones y que nos ayudes a dar, a ofrendar, Señor, acorde a lo que hemos aprendido en esta serie. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. En unos pocos minutos vamos a comenzar nuestro servicio de adoración. Adiós.